Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Postreros días. Mire, este niño es pila, ¿verdad? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué empezaron en el día de Pentecostés? Mire, se acordó de una enseñanza que di, pero del otro ya no se acordó. Mire, ¿sabe por qué verdaderamente los postreros días comenzaron en el día de Pentecostés? Porque es algo que fue profetizado a través del profeta Joel, y la Biblia dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, efectivamente, hermano, los postreros días comenzaron a partir del día de Pentecostés. Entonces, cuando yo sé que él se acordó de una enseñanza, pero del otro ya no se le olvidó. Pero mire, por eso es importante que anotemos, hermano, en los postreros días, usted y yo estamos viviendo en los postreros días. Enfrentaremos una lucha que será entre luces. Recuerde que libna significa blancura o significa luz. Entonces vamos a enfrentar una lucha entre luces. Y cuando usted ve en la Biblia, hermano, la palabra luces no solamente nos está hablando de estas luces que sirven para alumbrar, sino que también cuando la Biblia menciona la palabra luces, hermano, está hablando de sabidurías. Y recuerde que la Biblia dice que no toda la sabiduría viene del cielo, porque hay un tipo de sabiduría, dice el apóstol Pablo, que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, hermano, hay sabiduría que usted ha observado, por ejemplo, hombres que han trascendido a través de la historia, hermano, y han creado armas de destrucción masiva, han creado cosas, hermano, que han servido para traer catástrofes, dolor, pero esto no viene a través de la sabiduría de Dios, sino que viene a través de una sabiduría que es humana, animal y diabólica. Pero en los postreros días, hermano, usted y yo tenemos que entender que va a haber una lucha entre luces. Miren, el enemigo, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz, hermano. Por eso es que en los postreros días usted y yo tenemos que tener bien habilitado, hermano, nuestros sentidos espirituales. ¿Y cómo vamos a habilitar nuestros sentidos espirituales, hermano? Que usted y yo podamos manejar bien lo que la Biblia dice, porque el apóstol Pablo dijo: si aún se os aparece un ángel de luz, y mire, hermano, no importa qué tanta gloria pueda tener un ser, hermano, de otra naturaleza que no es una naturaleza terrenal, no importa cuánto esplendor, no importa cuánta hermosura, el parámetro para el cual poder entender, hermano, si este viene de parte de Dios o es un ángel caído, el apóstol Pablo dijo: si aún se presentara un ángel de luz, pero os predica un evangelio diferente, entonces el tal se anatema. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro con el que usted y yo vamos a poder diferenciar entre una luz y otra luz? Va a ser los parámetros de la palabra de Dios. Mire, de repente se aparece alguien, un ángel, y le dice: yo soy el arcángel, póngale usted un nombre, no sé cómo le gusta que se llame, y le dice: y póstrense y adórenme. Y usted y yo, como lo vemos que brilla, hermano, lo vemos hermoso. Pero la Biblia dice, hermano, que los ángeles no reciben adoración. ¿Recuerda usted cuando Juan vio a un ser glorioso y dice que quiso postrarse y adorarle? Y el ángel le dijo: no, tranquilo, si yo soy consiervo tuyo. Entonces, hermano, en los postreros días, recuerde que la conquista de Canaán, hermano, abarca tres esferas, que son la esfera terrenal, la esfera de nuestra alma, pero también la Canaán que usted y yo estamos persiguiendo, hermano. Ya no vamos a entrar a una tierra física que fluye leche y miel. Ahora estamos
estamos esperando ser introducidos en la Canaán espiritual, que es cuando el Señor venga por su iglesia y entremos, hermano, a esa ciudad que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, pero el enemigo, hermano, presentará una oposición para que usted y yo no conquistemos esa Canaán. Ahora bien, una de las... esos son efectos especiales para que no se duerma, hermano. Mire, decíamos que una de las oposiciones o las luchas que vamos a enfrentar es entre luz y luz. Mire, déjeme ponerle un ejemplo, hermano. Cuando nos mudamos aquí a este lugar, de repente, hermano, yo vi que había unas manchas y yo dije, ¿qué color mira usted esa pared, hermano? Blanca. Blanca, efectivamente. Y así fui yo al Home Depot y agarré un galón de pintura blanca y me puse a reparar, hermano, todos los manchones que había. Y de repente, hermano, cuando terminé de reparar, me di cuenta que había empeorado la situación, porque aunque aparentemente era una pintura que se veía blanca, hermano, cuando usted y yo tal vez no tenemos bien ejercitados los sentidos espirituales, en lo natural ocurre lo mismo, hermano, y de repente empecé a ver yo que se veían unos tonos más blancos, unos manchones horribles, hermano, y de repente llegó el experto y llegó el hermano Oscarito y le digo, mire, hermano, aquí no sé ni qué hice, pero ya hice un relajo aquí. Y le digo, fui a la tienda y compré pintura blanca, y me dijo, no, hermano, ese no es color blanco. Y yo digo, o me están ya fallando mis ojos, o necesito ir a visitar al doctor de la Peña. Y me dijo, no, hermano, ese se llama Swiss Coffee. Yo dije, pero si el coffee solo me lo tomo, no lo uso para pintar. Y mire, hermano, y fui nuevamente y le dije, yo algo incrédulo, porque ¿de qué color es el coffee, hermano? Brown. Coffee, ¿verdad? Coffee, es coffee. Y dice, deme Swiss Coffee. Dije, ¿dónde? ¿Qué? Y efectivamente, hermano, mire, gracias a Dios que se pudo arreglar ya. Pero en los postreros días, usted y yo vamos a enfrentar una lucha que tenemos que aprender a discernir entre blanco y blanco. ¿Es fácil discernir entre esta tonalidad marrón y el blanco, sí o no? Pero entre blanco y blanco ya cuesta un poquito más de trabajo. Y mire, el libro de Apocalipsis capítulo 6, hermano, dice que ahí comienzan los 4 jinetes de Apocalipsis. Y el primer caballo, hermano, que sale con su jinete, si alguien nos puede ayudar a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Mire, ponga mucha atención porque aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistado para conquistar. Mire, qué interesante, hermano. Miré y aquí dice un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Ayúdeme a predicar. Me lo agarré en curva, ¿verdad? ¿Ah? No, pues si ahí dicen caballo, ya solo falta que digamos que en un día domingo, ¿verdad? ¿Un ángel? Fíjese que qué interesante, hermano. Todo parecería, cuando no tenemos bien claro, hermano, parecería que es el Señor Jesucristo, porque dice ahí que salió un personaje montado en un caballo blanco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Pero aquí, hermano, este personaje representa la figura del anticristo. Porque mire, pues ahora vamos a ver, hermano, por qué es que tenemos que aprender a diferenciar entre blanco y blanco. ¿De qué color era el caballo que había montado? Blanco. Blanco. Mire, ahora sí, Apocalipsis 19:11, alguien que lo lea, por favor. Recuerde que el primer personaje parecería que es el que usted y yo estamos esperando. Y recuerde que siempre, hermano, antes de que el Señor aparezca, siempre el enemigo es un imitador, tratará de imitar para que la gente desvíe su atención. Apocalipsis 19:11, alguien que lo lea, por favor. Entonces vi el cielo abierto,
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lea el versículo siguiente, los dos siguientes, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mire qué interesante, hermano. Ya no tiene una corona, sino que tiene varias diademas. Y entonces también nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él sale montado en un caballo blanco. Entonces, pero la diferencia, hermano, que usted y yo tenemos que tener los sentidos espirituales ejercitados. ¿Y cómo los vamos a ejercitar, hermano? A través del conocimiento de la palabra. El primer personaje que sale, hermano, parecería, recuerde que las naciones enteras, hermano, se van a postrar, se van a volver ante él, hermano, porque aparentemente traerá arreglos, traerá la paz, hermano. Parecerá que es lo que el mundo está esperando. Y dice la Biblia que a los 3 años y medio, hermano, comenzará la abominación desoladora, hará cesar el holocausto, y entonces se sentará, hermano, en el templo de Dios, y él proclamará con labios inicuos que él es Dios. Pero mire, hermano, cuando usted y yo no sé si usted, hermano, alguna vez conoció a algunos gemelos. Los conoció de cerca. Mire, cuando los conoció por primera vez, se veían iguales, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Y hasta lo vacilaban a uno. Yo tenía unos cuates que eran bandidos, hermano, y de repente encontraba a uno y ¿cómo estás? Y de repente al rato encontraba al otro y le decía, encontré a tu hermano. No era yo, me decía. Pero yo los veía iguales, hermano. Pero de repente, en la medida, hermano, que comienza uno a tener relación, que comienza uno a tener más contacto, de repente había uno que ya le veíamos que tenía un ojo más chiquito que el otro. De repente el cabello lo tenía un poquito más quebrado y el otro lo tenía más. Y entonces, hermano, a medida que pasaba uno tiempo con ellos, ya uno los identificaba, hermano. ¿Sí o no? Entonces lo mismo va a suceder para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando usted y yo pasamos en contacto con la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que nuestros oídos espirituales se están afinando, hermano, usted y yo somos sensibles a su voz. Hermano, cuando usted está en un centro comercial y de repente su esposa anda perdida o anda perdido, ¿cómo la busca usted? Le silban a veces. ¿Cómo le hace? Ya conoce uno el silbido. ¿Sí o no? Y de repente la hermana aquí toda preocupada y de repente oye. Y ya la va guiando, hermano, el sonido de la voz de su amado. De la misma forma, hermano, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no seguirán la voz de un extraño. Pero aquel que no tiene bien afinados sus oídos espirituales, aquel que no escucha constantemente la voz del amado, puede confundirse, porque en los postreros días habrá una guerra entre luces y tenemos que distinguir entre un blanco y otro blanco. Mire qué interesante, el primero venía montado en un caballo blanco, parecería que es el Señor Jesucristo, pero es el anticristo, hermano. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 1:14. Recuerde que Libna significa ¿qué cosa? Pura luz. Ahí está fácil, ¿eh? Blanco, blancura, luz. Mire, una de las cosas que el enemigo de nuestras almas atacará, hermano, son nuestros pensamientos. Apocalipsis capítulo 1:14. Alguien que lo lea, por favor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Mire qué interesante esto, hermano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve.
sus ojos eran como llama de fuego. Entonces, cuando usted y yo vemos, hermano, la Biblia nos habla de cabellos, nos está hablando también de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo son los pensamientos, hermano? Dios, el alma de Dios aborrece al que practica la iniquidad. Entonces, nada de que Dios ama mentira, hermano. Y tenemos que tener bien claro qué es lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice, hermano, que el que se acuesta con otro varón está cometiendo una abominación delante de los ojos de Dios. Y Dios había mandado que el que practicara tal cosa lo sacaran y lo mataran a pedradas. Entonces, hermano, pero en los postreros días vamos a enfrentar una guerra en contra de doctrinas que se rebelan contra los principios que Dios ya ha establecido. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Alguien ayúdenme a predicar. Que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo les puso tropiezo a los hijos de Israel? Recuerde que la primera vez trató de maldecir y Dios le impidió. Y las 3 ocasiones, las maldiciones, Dios las transformó en bendiciones. Pero posteriormente dijo, bueno, no les podemos entrar porque Israel pertenece a otra jurisdicción. Israel es un pueblo que mora en las alturas. Israel está bajo una cobertura que no podemos penetrar. Israel no puede ser maldecido, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero Balaam y la doctrina de Balaam buscará otras alternativas. Y entonces cuando llegan a Moab, le dice al rey de Moab, ni sabes qué, lo que vamos a hacer, que como ya le fuimos a tirar sal, ya le fuimos a tirar una gallina y la hicieron en caldo, ya le amarramos ahí unas hojas y hicieron un té para el pastor y nada les pasa. Entonces le dijo, ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a mandar a las moabitas. Y entonces venían las moabitas en el desierto, hermano, y dice la Biblia que los hijos de Israel cometieron pecado, y hermano, y esto produjo una mortandad impresionante, hasta que se levantó Eliezer, el hijo de Aarón, hermano, y dice que cuando venía uno de los israelitas y entró a la tienda, el celo por Jehová lo consumió, y entró a la tienda y los atravesó a los dos con la lanza. Y hasta ese momento dice la Biblia que el furor del Señor se detuvo, porque estaba viendo una mortandad impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la rebelión en contra de la palabra? ¿Cómo vamos a combatir el espíritu de apostasía? Tenemos que aprender a tener celo por lo sagrado, hermano. En los postreros días tenemos que aprender que así como en los días de Elías, hermano, no podemos claudicar entre dos pensamientos. Mire, usted y yo no podemos caerle bien a todo el mundo. Mire, ya saquémonos de la mente, hermano, de que si usted realmente es luz en su trabajo, si usted realmente es luz en el lugar donde Dios lo tiene, hermano, ya quítese de la mente que usted le va a caer bien a todo el mundo. La Biblia dice, hermano, que usted y yo nos convertimos en olor fragante para los que se salvan, pero también para los que se pierden nos volvemos olor a muerte. ¿Y a qué huele algo que está muerto, hermano? Y por eso, no, cuando usted y yo, hermano, verdaderamente estamos bien definidos en lo que queremos, verdaderamente estamos bien claros, hermano, en lo que Dios quiere, le vamos a caer bien a uno, pero a otro no tanto. Pero la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, hermano, yo lo que quiero es ser amigo de Dios, para que en el momento que vengan los juicios, diga así como dijo con su siervo Abraham: ¿cómo haré algo sin antes notificarle a mi amigo Abraham? Mire qué interesante, hermano. Pero tengo algo contra ti, que enseñas que mantienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Enseñan a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Mire, en los postreros días va a haber doctrina. No importa que el líder tenga 2 esposas, y hasta van a sacar versículos bíblicos. Si el rey David tenía 9 esposas.
Si Salomón tenía 300 y 700, sí, pero eso era una dispensación diferente. En los postreros días, hermano, usted y yo tenemos que tener bien afinados nuestros sentidos espirituales. Mire, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Recuerde que Libna significa blancura. Mire, si no se le graba nada, por lo menos le voy a preguntar next week qué significa Libna. Apocalipsis 2:17. ¿Qué va a suceder cuando usted y yo contendemos contra el espíritu de rebelión de la palabra, hermano? Apocalipsis 2:17. Se nos quedaron todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Mire qué interesante. Entonces, al que venciere, hermano, le van a dar, al que no coma de las cosas sacrificadas a los ídolos, el Señor nos dará del maná escondido. Pero no solo eso, sino que nos dará una piedrecita. ¿De qué color? Blanca. Blanca. Y en ella grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, hermano, es importante que usted y yo conquistemos Libna, que no nos conformemos a las corrientes de este mundo, hermano, que contendamos. La Biblia nos dice que contendamos fervientemente por nuestra fe. Mire, a veces usted y yo decimos, no, es que yo no contiendo. No, hermano, usted y yo, cuando escuchamos que alguien está enseñando herejía o que está enseñando cosas que no están apegadas a la palabra, tenemos que pararnos firmes y decir, momento, ¿en qué? Mire, hermano, por eso es importante que todo lo que usted y yo enseñemos tenga una base escritural. Porque si no hay una base escritural, hermano, puede ser que lo que estamos enseñando tal vez son buenos pensamientos, buenos deseos, pero hermano, todas estas cosas son pasajeras. Libna nos habla, hermano, también de una rebelión contra la madurez. Juan capítulo 4:35, mire lo que dice. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están como ya están. Entonces, hermano, ¿cuándo se alcanzó la madurez? Cuando se alcanzó la blancura. Y cuando se alcanza la madurez, hermano, por eso es importante, mire, que usted y yo podamos estar ejercitados en los sentidos espirituales, porque las multitudes decían, no, Señor, si todavía faltan 4 meses. Y el Señor les dijo, no, alzad vuestros ojos. Mire, ¿dónde están los campos? ¿Arriba o abajo? Y entonces, ¿qué hubiera sido lo más correcto que el Señor dijera? Hacia abajo. Pero mire, qué interesante que el Señor les dice, alzad vuestros ojos, hermano, porque la Biblia dice que si hemos nacido de nuevo, debemos de buscar las cosas de arriba. El Salmo decía, el Salmo 121, alzaré mis ojos. Mire, hermano, porque cuando usted y yo mantenemos nuestra mirada fija en las cosas de la tierra, hermano, esto es una figura como la mujer encorvada, que es tipo de muchas iglesias, hermano, que lo único que hace, ¿cómo? ¿Hacia dónde mira un encorvado, hermano? El encorvado, y esto representa el tipo de creyente que solamente mantiene su mirada puesta en las cosas de la tierra. Los ministerios, hermanos, que todo el tiempo, aquí hay que obtener riqueza, aquí vas a obtener tu herencia, aquí vas a tener tu galardón, aquí te van a dar. No, hermano, si la Biblia dice que usted y yo somos extranjeros y advenedizos, hermano, la Biblia dice que el Señor fue a preparar lugar para nosotros, para que donde quiera que Él esté, nosotros también estemos. El Señor dijo, no os hagáis
tesoros. Y esto no quiere decir que no trabaje, pero lo que esto quiere decir es que el objetivo principal que debemos de perseguir, hermano, no sean solamente las cosas materiales. Por eso ahí dice, alzad vuestros ojos. Y cuando usted y yo, hermano, tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, vamos a entender cómo Dios lo ve. Porque en lo natural le hubiera dicho, vean, volteen hacia abajo, vean bien. Pero les dijo, no, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya... Mire, ellos no los veían blancos. ¿Será difícil ver algo blanco en el campo? Pero ellos no. Aquí no les estaba hablando de lo natural, hermano. A una persona que ha trabajado en la agricultura. ¿Quién trabajó en la agricultura aquí, hermano? Aquí solo abogados, doctores. Mire qué lindo. El hermano, usted trabajó en el campo. ¿Qué sembró, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo sabía cuando el trigo ya estaba listo? ¿Verdad que en lo natural, el que ya tenía experiencia y conocimiento, sabía cuando era el tiempo de cegar, sí o no? Entonces, estos hombres entendían las cosas terrenales, pero aquí el Señor no les estaba hablando de las cosas terrenales. Por eso les dice, esto es, mire hermano, la Biblia dice que el niño habla como niño y piensa como niño, pero cuando usted y yo adquirimos madurez espiritual, entonces, hermano, nuestros sentidos espirituales estarán ejercitados, y al estar ejercitados vamos a tener la capacidad de poder discernir. Ved que los campos ya están blancos para la siega. Mire, esto también nos habla, hermano. Libna representa rebelión, hermano, y hay una rebelión en contra de las vestiduras. Mire lo que dice Eclesiastés 9:8. Alguien que lo lea, por favor, ahí rápidamente. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Mire qué interesante, hermano. La Biblia nos dice de vez en cuando que sean blancas tus vestiduras. En todo tiempo. Mire, hermano, y esto es algo maravilloso, porque ¿cómo obtenemos esa blancura en nuestras vestiduras? Ayúdenme a predicar con fabuloso olor. ¿Cómo? Cuando caminamos en santidad, ¿qué más? ¿Cómo? Cuando somos fieles. Mire qué interesante, hermano. La Biblia, en la versión Yuneman, dice algo que me gustó mucho. Dice, en todo tiempo sean tus vestiduras. ¿Sí puede leer ahí como dice? Albas. Y el óleo a tu cabeza no te falte. ¿Y qué es el alba, hermano? Cuando está amaneciendo, cuando está saliendo el sol. Entonces, ¿sabe que lo que produce la blancura en nuestras vestiduras, hermano? La oración sacerdotal en el libro de Números, capítulo 5, 23, dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos caminando en la presencia de Dios, hermano, el sol de justicia va a producir que nuestras ropas estén como el alba, estén resplandecientes, y que el óleo a tu cabeza no falte. Mire, nuevamente nos habla de los pensamientos. Mire, también antes de avanzar a lo siguiente, hermano, las vestiduras también representan algo muy importante. ¿Qué representan las vestiduras en la Biblia? Las coberturas espirituales. Entonces, el Libna va a enfrentar una rebelión en contra de las vestiduras, hermano, que están proclamando un mensaje para poder preparar a la iglesia con vestiduras blancas, hermano. Hay muchos ministerios, hermano, en contra de las coberturas, que están preparando a la iglesia con ropas blancas. ¿Cómo obtenemos vestiduras blancas? Pregúntele a su hermano, ¿cómo las obtenemos, hermano?
¿Qué le dijo? ¿Cómo obtener nada? Lo mismo le preguntó. Apocalipsis 3:4, alguien que lo lea hasta el versículo 5, por favor. Bueno, el 4 se detiene y después proseguimos. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo vestidos de blanco, porque son dignos. Mire, detengámonos un momentito ahí. Ahorita proseguimos. Mire qué interesante, hermano. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, fíjese que la pregunta que yo le hice es ¿cómo obtenemos vestiduras blancas? Y aquí el Señor nos está dando la respuesta. El Señor le dijo a esos pocos que no han manchado sus vestiduras, no le está diciendo que eran específicamente blancas, sino que aquel que está cuidando sus vestiduras, se le van a dar vestiduras blancas. Entonces, ahora le voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cómo obtenemos vestiduras blancas? Que no se contamine. Ah, mire, qué lindo. Quiere decir que sí nos estamos explicando. Cuando usted y yo nos estamos guardando, hermano. Cuando usted y yo, de repente, mire, usted estaba ahí viendo el canal cristiano y de repente le cambia ahí y dice, voy a ver el reporte del fútbol, hermano. Y de repente, en vez del narrador, salen unas muchachas, hermano, ahí. Y los balones por todos lados ahí. Y el que quiere cuidar sus vestiduras, ¿qué hace? Ay, mi amor, ahorita va a salir el reporte. Mi amor, ¿qué estás viendo? Ay, estoy viendo el reporte del fútbol, mi amor. Pero el que quiere cuidar sus vestiduras, ¿qué hace? Regresa al canal. ¿Verdad que? Y entonces, hermano, cuando usted y yo cuidamos de no contaminarnos, hermano, esto producirá que el Señor nos vista con vestiduras blancas. Porque son dignos. Mire, al vencedor será vestido de vestiduras. Esto, hermano, es que el vencedor es el que persevera hasta el final. No borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, ya con esta me despido y vamos a dar un tiempito rápido a preguntas, hermano. Libna también nos habla de rebelión contra la venida del Señor. Apocalipsis 14, mire, hermano, esto es algo tan lindo que ya estamos grabando, así que si usted quiere obtener este mensaje, hermano, al final nos hace saber quiénes quieren obtenerlo en CD, ya lo tenemos y después lo vamos a estar pasando en el DVD, pero mire, rebelión contra la venida del Señor, Apocalipsis 14:14, alguien que lo lea, por favor. Y miré ya aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Ok, ahorita seguimos al siguiente verso. Pero estaba uno sentado en una nube blanca. Siguiente versículo, versículo 15, ¿qué dice? Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Mire, entonces, hermano, ¿sabe que Libna representa una oposición, hermano? Esos movimientos que en los postreros días van a surgir movimientos que dirán, no, si usted está haciendo maletas, desempaque sus maletas, póngase a chambear aquí en la tierra, ya no está esperando, el Señor nos vuelve. Eso, mire, hermano, yo he escuchado predicadores, hermano, que aparentemente son connotados, son famosos, y muchos de ellos están enseñando herejías, hermano. Y están enseñando que eso del arrebatamiento no existe, que ni siquiera está en la Biblia. Y mire, hermano, que el Señor no viene. Y Apocalipsis 22 cierra diciendo: he aquí vengo pronto. Entonces, si no, arranquémosle a la Biblia todo lo que el Señor habló acerca de su retorno, hermano. Entonces, mire, ya con este dije me despido, así que vamos a
Vamos a orar en esta noche y vamos a dar un tiempo. Si usted tiene alguna pregunta, hermano, con relación a este tema, vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos ayude y poder aclarar un poquito más. Oremos para terminar. Buen Dios y Padre, debemos de alcanzar pensamientos blancos, ¿sí o no? Porque si todo el tiempo hay pensamientos rojos o negros, hermano, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie. Necesitamos, hermano, el aprender a llevar cautivo a la obediencia, dice la Biblia, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, hermano. Tal vez usted va manejando y de repente ve un anuncio y ¡pau!, le viene un pensamiento. No podemos evitar que lleguen los pensamientos. El evangelista Spurgeon decía: yo no puedo evitar que las aves de rapiña vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en ella. Entonces, en el momento, hermano, que comenzamos a ser bombardeados, porque una de las estrategias que el enemigo de nuestras almas utilizará, hermano, para poder, va a haber un combate por Libna, que Libna significa blancura, y la Biblia dice que él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado su alma. Entonces, hermano, vamos a tener una batalla en nuestra mente. Debemos de entender, hermano, que la Biblia dice que así como es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, hermano, debemos de aprender que en este combate, en esta conquista, recuerde que la primer Canaán que tenemos que conquistar es la Canaán interior, hermano. Y aquí, hermano, hay una lucha impresionante, y es por eso que usted y yo debemos de anhelar alcanzar que nuestro cabello, mire, no físicamente, pues yo sé que usted se los pinta o se hace cosas ahí para que no se le hagan blanco, pero me refiero en el sentido espiritual, hermano. Él es el modelo a imitar, y la Biblia dice, el apóstol Juan cuando lo observa dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Mire, le hago una pregunta, pero usted contéstesela a usted mismo. ¿Cómo están nuestros pensamientos, hermano? Mire qué silencio. Si el Espíritu Santo nos pusiera un micrófono, ¿verdad? Pero debemos de entender, hermano, que esa batalla en nuestro interior por nuestros pensamientos. ¿Sabe que en la medida que nosotros sometemos, hermano, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales? Y son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y sabe usted dónde radica la fortaleza? Aquí en nuestra mente, hermano. Aquí es donde el enemigo comienza a construir fortalezas, hermano. Ahí es donde el enemigo quiere mantenernos esclavizados. Ahí es donde el enemigo quiere mantenernos cautivos, hermano. Pero por eso la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio, hermano. Mire, nadie podemos decir es que yo no puedo controlar estos pensamientos, porque si la Biblia dice, hermano, que es más poderoso el que está en nosotros, entonces esto quiere decir que sí podemos llevar cautivo a la obediencia esos pensamientos que se rebelan en contra del conocimiento de Cristo. Porque nuestros pensamientos, hermano, tienen que estar, yo no le digo que todo el día, pero debemos de aprender a ser sensibles, hermano. Y cuando comencemos a detectar que hay pensamientos que no vienen de parte de Dios, inmediatamente comencemos a atacarlos con pensamientos de Dios. La Biblia dice: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo de buen hombre, si algo hay digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Nuestra batalla, hermano, por Libna comienza en nuestros pensamientos. Mire, hermano, yo no sé si usted cree que tenemos un Dios que nos habla. Amén. Y nos habla aquí. A nuestro corazón. ¿Verdad que no usted audiblemente, muy escasas ocasiones, llegamos a escuchar la voz de Dios? Pero normalmente, ¿en dónde le escuchamos?
en el corazón, pero el asiento de las emociones, el corazón está íntimamente ligado con la mente, porque cuando la Biblia nos dice de sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, la palabra en el original es el nefesh, y el nefesh es el alma. Y el alma, hermano, se relaciona con la mente. Entonces, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, tenemos que guardar nuestro corazón, que nos está hablando de nuestra mente. Porque mire, hermano, si todo el día, hermano, usted y yo andamos pensando cosas chucas, andamos pensando maldades, andamos pensando cosas que no agradan al Señor, hermano, ¿cómo vamos a querer de repente, Señor, háblame, si el Espíritu Santo todo el día no ha podido tener un lugar para poder hablarnos? Pero si usted, hermano, comienza a contender, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12:1, no os conforméis a este siglo. Mire, hermano, en su trabajo, ¿de qué hablan sus compañeros de trabajo? Cuando están en break. De las novelas. ¿Verdad que novelas, chistes, pero puros chistes malos, ¿verdad? De las maldades que han andado, puras cosas que realmente no lo edifican a uno para nada. Entonces, hermano, usted y yo debemos de entender que no nos podemos conformar a la corriente de este siglo. Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este aión, a esta era, a esta época, a este siglo, sino antes bien dice, renovaos. ¿Y cómo nos vamos a renovar, hermano? Mediante la transformación de nuestro entendimiento. Y el entendimiento, hermano, nos está hablando del corazón de nuestro ser interior. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Y cuando se abren, hermano, los ojos del entendimiento, ¿cómo se abren? Mediante la transformación. Cuando estamos, hermano, renovándonos en él, hermano, el Señor le dijo a Josué, Josué, que esta palabra no se aparte de tu boca, sino que lo que vas a hacer, Josué, es que en ella vas a meditar de día y de noche. Mire, hermano, ¿y será que Josué no iba a dormir? Écheme una manita. ¿Y cómo iba a meditar en ella de noche? ¿En sus sueños? ¿En sus sueños? Mire, hermano, sí. Efectivamente, si durante el día, hermano, usted se avienta la película del Chucky y después ve ahí la de Freddy Krueger y para terminar ve... ¿cuál otra? El Exorcista, hermano. Y ya se echa una oración, Padre, gracias en el nombre de Jesús, amén, Espíritu Santo, háblame en sueños. ¿De qué cree que va a estar hablándole en la noche, hermano? Va el Chucky ahí atrás, hermano. El Chucky, el Chuco y todos los malos, hermano, porque... ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si meditas en esta palabra de día, algo va a suceder que en la noche, por medio del sueño, en la Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino que el Espíritu Santo tomará de lo mío. Hermano, pero mire, es como la hermana, si el hermano le dice, tome de lo mío, y va a la cartera y la abre y está vacía, ¿de dónde va a tomar? Si nosotros, hermano, a nuestro espíritu no le agregamos la palabra, viene el Espíritu Santo y como cuando la olla se quedó vacía, solo soy el raspón, pero no sale nada. Solo le va a quitar ahí el peltre o el teflón a la olla, pero así somos nosotros, hermano. Somos vasija, pero debemos de llenar para que en el debido momento, hermano, así como en las bodas de Canaán, el Señor dijo, agarren 6 vasijas, 6 es número de hombre, y lo que van a hacer es que van a llenar esas vasijas de agua ¿hasta dónde? Hasta el borde. Y cuando se haya llenado, entonces ocurre la transformación. Cuando tú y yo nos llenamos de la palabra, hermano, ¿sabe que es ahí? Hasta que usted y yo comenzamos a llenarnos, hermano, cuando comienza a haber una transformación del logos al rema de Dios. Y usted, hermano, comienza a entender
entender de una manera diferente, hermano, porque el Espíritu Santo toma de lo suyo, agarra el agua y la transforma en vino y te la hace saber, y de repente tú dices, wow, ¿por qué, Señor, esto nunca lo habías visto? Porque estaban cegados los ojos del entendimiento. Pero cuando nuestros pensamientos, hermano, perseveran en el Señor, mire, aunque usted no entienda, hermano, compre, usted dirá, no se me graba nada, compre su audiobiblia, hermano, y si no yo se la grabo, hermano, compre un iPod y le metemos la audiobiblia y esté escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y usted dirá, hermano, pero yo tengo mente de teflón, hermano, tal vez así lo creerá usted, pero la Biblia dice que la palabra que sale de su boca no regresará vacía, sino que antes bien cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada y será prosperada. Y de repente, hermano, ¿sabe que por eso? Mire, en una ocasión un pastor ya de edad me dijo, mijo, qué lindo cuando están intercediendo, pero me dijo, ¿sabes cómo yo me doy cuenta de una persona cuando, cómo está su termómetro espiritual cuando lo pongo a interceder? ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Dice, porque le doy el micrófono y a los 2 minutos ya se le acabó lo que tiene que decir. Ya pidió por su papá, su mamá, ya pidió por la comida y ya solo está dando vueltas y está ahí mareando a los que lo están oyendo. Pero una persona, hermano, que se ha alimentado de la palabra, cuando se le acaba lo que tiene que decir, entonces comienza a decir, Señor, tu palabra dice, Señor, que todo lugar que nos ha dado el Señor lo pondremos, Señor, y lo tomaremos por posesión, todo lo que pise la planta de nuestros pies, y comienza a fluir en la palabra. Y cuando se le acaba la palabra, comienza a fluir en el Espíritu, y el Espíritu le recuerda la palabra, y es un círculo virtuoso. Pero si no nos alimentamos de palabra, mire cómo está pintando y se le acaba la pintura y solo mete la brocha. Entonces, hermano, la batalla por Libna será una, gracias hermanita, será una batalla primeramente ¿en dónde? En la mente. Dígale, o usted vea si ya tiene algo blanco en su cabello. ¿Cómo están sus cabellos, hermano? No, pero estoy hablando espiritualmente. Blancos. Mire, porque si no, Santa Claus nos ganaría a todos, hermano. La batalla de Libna comienza en nuestros pensamientos. Mire, Josué capítulo 12 y versículo 15. Alguien que lo busque en la Biblia, porque quiero mostrarle algo muy interesante, hermano. Josué capítulo 12 versículo 15. Y cuando alguien lo encuentre nos ayuda a leerlo, por favor. Josué capítulo 12 y versículo 15. El rey de Libna, otro. El rey de Adulán, otro. Ok, mire, ahí es el versículo 15, pero en el versículo 1 comienza el autor o el escritor a narrar cada uno de los reyes que Josué enfrentó. Ahora le voy a pedir que comience a contar cada uno de los reyes hasta llegar al rey de Libna. Mire, le voy a echar una manita por cuestión del tiempo. Son 13 reyes que ahí ya ha enfrentado Josué, hermano. Después lo lee ahí con calma y le faltaron 3 deditos, tal vez por eso se le hizo bola, ¿verdad? Entonces, mire, y el número 13 representa rebelión. Entonces, mire qué interesante, hermano, que Libna de alguna manera nos habla de que usted y yo, hermano, en los postreros días vamos a tener que enfrentarnos contra un espíritu de rebelión para poder conquistar la tierra prometida. Mire, vamos a Josué capítulo 21 y versículo 13.
Si alguien nos ayuda a leerlo, si quiere solo aquí lo leemos en la pantalla y para que vayamos avanzando, porque hay tanto que queremos darles en esta noche, hermanos. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto. Mire qué interesante esto, hermano. Dice la Biblia, y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto. Pero Libna también tenía sus tierras de pasto. Entonces, hermanos, si Libna nos está hablando, hermano, que es la ciudad número 13, que representa la rebelión, hermano. Entonces, mire, vamos a ver algo muy interesante, hermano. ¿Qué representa el pasto? Comida, alimento, palabra. Mire, el pasto efectivamente nos habla de qué se alimentan las ovejas, hermano. Alguien dirá, bueno, aquí las inyectan y les ponen hormonas y todo eso, pero si es una oveja normal, come pasto, ¿verdad? Y la palabra paz, campo, es la palabra migrash, que quiere decir un campo abierto donde se arrea el ganado para que paste. Entonces, mire, si Libna es una ciudad que representa que va a haber una rebelión, lo que yo observo a la luz de la palabra, hermano, que en los posteriores días va a haber una rebelión en contra de la palabra genuina. Y le decía yo al principio que vamos a enfrentar una lucha entre luz y luz. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el mensaje de Dios? Solamente cuando usted y yo tenemos bien claro qué es lo que la palabra de Dios dice. Sí es. Amén. Mire, Apocalipsis 2:14. Alguien que lo lea aquí en la pantalla y lo apunta y después lo lee ahí en su casita con calma. Apocalipsis 2:14. Pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a oponer tropiezo ante los hijos de Israel. Mire, detengámonos un momentito, ahorita sigue leyendo, hermana. Pero tienes unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen, ¿qué cosa? La doctrina. ¿Y qué cosa es doctrina? Enseñanza. Entonces le decía yo que es una enseñanza, pero una enseñanza que se revela en contra de lo que Dios ya ha establecido. Recuerde que Balaam sale como adversario contra los hijos de Israel y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Ahora sí, siga, hermanita, por favor. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Mire qué interesante esto, hermano. Las doctrinas que usted y yo vamos a enfrentar de los movimientos de las iglesias emergentes, hermano, para tratar de congraciarse con las multitudes, hermano, serán doctrinas que cuando se exponen, hermano, mire, no incomodarán a nadie. En estos días me comentaba mi esposa que no sé si fue ayer o hoy que salió una noticia en todos los medios que por primera vez un hombre transexual le hicieron toda una revista de una de las revistas más famosas. ¿Quién escuchó esa noticia? ¿Verdad que sí? Miren, nunca en la historia. Y sabe que me decía mi esposa que cuando salió esta revista a la venta, en el lapso de una hora se había vendido más de 1 millón de ejemplares. Comenzaron a tener miles y miles de vistas, hermano, a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y todos los medios comenzaron a decir, qué bueno que ahora ya no estamos en los tiempos de antes, porque antes se hubiera escandalizado medio mundo, pero ahora, como estamos en el tiempo de la libertad de expresión, qué lindo, decían que ya se puede hacer todo eso. Y sabe que Babilonia, hermano, de alguna manera está también influenciando a la iglesia. Y ahora, hermano, ya no solo el mundo está contaminado, sino que ahora también muchas iglesias comienzan a secularizarse con el propósito, hermano, de no dar un mensaje que incomode a nadie.
Entonces en los postreros días, hermano, vamos a enfrentar una oposición en una rebelión en contra de la palabra de Dios, hermano. Mire, y a usted tal vez alguien se le va a aparecer en la calle y le va a decir, pero ¿cómo es eso de que usted señala que el homosexualismo es malo, que usted no ama y que no la Biblia dice que Dios es amor? Entonces nos tiene que amar a nosotros. Y espero que usted ya no le vaya a decir que Dios ama al pecador. ¿Verdad que ya no? ¿Quién dijo esa cita? Mahatma. El Evangelio según San Mahatma Gandhi. Y a veces uno de creyente